Espíritu Santo, ilumínanos, danos la sabiduría, el discernimiento, danos la gracia de comprender estas verdades divinas y de poderlas llevar a la práctica. Danos la gracia de poder ser fieles a tanto amor, a tanta misericordia. Danos la gracia, oh Espíritu Santo, de conocer a la Santísima Trinidad, de conocerte a ti cada vez más. Te pedimos, Espíritu Divino, que vengas con la potencia del fiat divino a hacer todo lo que nosotros debemos hacer, a hablar en mí, a escuchar en estos hermanos. Ven a mirar por nuestros ojos, a escuchar por nuestros oídos, a palpitar en nuestro corazón. Oh Santa, piadosa, amable voluntad de Dios, te adoro y a ti yo me uno porque en ti anhelo vivir. Oh inefable orden del amor divino, tú solo debes ser la única ley de mi corazón. Como se unen plácidos dos arroyos en un solo río, dos gotitas en una sola gota de agua, dos llamas en una sola luz. Así, Jesús, concédeme un constante olvido de mí mismo, que todo tu querer se compenetre con el mío. Haz que yo venga a depender, Señor, de tus más mínimos deseos, quiera todo lo que tú quieres, desee y anhele solo lo que tú quieres. En el fiat del Padre, en el fiat del Hijo y en el fiat del Espíritu Santo. Amén. Les invito para que hagan esta oración con el corazón. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Bueno, hoy nos corresponde seguir con el segundo tema, con la segunda parte de este primer tema que hemos visto. El Señor nos llama a una santidad divina. Quiere para nosotros esa santidad que Él mismo vivió. Y vamos a comenzar meditando en un numeral muy importante del Catecismo de la Iglesia Católica, que es un libro que es un tesoro muy grande. Ojalá todos lo tengamos y lo leamos y lo meditemos, lo consultemos. Es un libro de meditación. O sea, cuando digo de meditación es eso, no leer solamente, sino profundizar en las verdades, tratar de rumiarlas, de masticarlas con el entendimiento, de retenerlas con la memoria, de quererlas con la voluntad. Y dice así, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. También lo dice en 2 de Pedro 1:4. También lo dice en esa oración que hace el sacerdote en el momento de agregar una gota de agua al vino. Él dice eso, ¿no? Le pide a Dios que por el misterio que representa ese unir la gota de agua en el vino, así también Él una nuestra naturaleza humana con la naturaleza divina. Entonces ahí nos podríamos quedar en esa sola frase, meditando lo que significa eso, tratar de imaginar qué significará ser partícipe de la naturaleza divina. Pero como el hombre no sabía, o sea, como dice el Señor, si nos cuesta comprender lo de la tierra, si nos ha costado conocer y prácticamente nos hemos quedado en estos 2000 años con la humanidad de Cristo en su exterior, ¿sí? Como con su parte más externa, digámoslo así, y su parte temporal. Entonces, ¿cómo sería hablar de la divinidad? Es desconocida. Por eso el Señor se ha tomado esta gran tarea de venir a la tierra, pues, en la encarnación obviamente, pero hablando aquí de la doctrina de la divina voluntad, es como una venida intermedia, esa venida misteriosa de la que se habla, una venida espiritual. Dice, creo que fue el Papa Benedicto XVI y también San Bernardo que hablaron de esa venida intermedia, dice que será en espíritu y en poder.
y la que esperamos va a ser la venida en gloria. Para mí, para los que conocemos más en profundidad estos escritos y esta doctrina de la divina voluntad, toda esa obra, esa magna obra que el Señor hizo en esta afortunada alma que es Luisa Picarreta, podríamos decir y lo afirmamos que es esa venida, porque díganme ustedes si no es una venida del Señor que Él haya venido a contarnos con todo detalle quién es Él, o sea, dársenos a conocer y tomar un alma para tenerla durante muy largos años. Si ya mal no recuerdo, fueron 64 o 62 años en cama. Ella vivió 84 años. Estuvo, imagínense, más de la mitad de su vida postrada en una cama sin ninguna enfermedad, de manera sobrenatural, para el Señor poderle dictar toda esta doctrina celestial en la que Él no solo enseña sobre el hombre y sobre infinitud de temas, sino sobre todo eso, donde enseña de sí mismo, de su voluntad, que es su esencia, su sustancia y cómo vivir en ella. Entonces claro que es una venida de Él, porque es un haber venido a una esposa mística de Él y hacer toda una obra como en detalle, una obra maestra. Entonces esto es de una importancia universal, que ahí poco a poco se va abriendo camino, como misteriosamente al Señor le gusta actuar, comenzando con 1, después con 2, con 3, poco a poco, en lo oculto. Entonces dice, tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo, y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Esto lo dice San Atanasio de Alejandría. Y también San Irineo habla de esto. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Entonces eso suena, para el que no profundice, no conoce el Evangelio, le puede sonar como herejía, como una exageración, algo raro. Y resulta que eso es lo que resume el Evangelio, como lo veíamos en el tema anterior, con esa frase de Juan 17, sean Padre, que sean uno, esa súplica del Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, que sean Dios con nosotros viviendo en Él y Él en nosotros. Entonces, para las personas que puedan estar nuevas, como las que me están escuchando aquí, las que van a ver este video, en esta doctrina de la divina voluntad, está bien aclarar eso, que ya lo he repetido varias veces, pero para que lo mediten y lo entiendan. La primera tentación del demonio fue eso, o sea, seréis como dioses. Recordemos a Adán y Eva en el paraíso. Entonces aquí se trata de ser como Dios en Dios, ser uno con Dios, pero con Él, con su gracia, con su querer, como Él lo quiere, por el camino que Él lo quiere y para lo que Él quiere. Porque cuando el demonio le dice al hombre seréis como dioses, le estaba mintiendo, porque obviamente Él es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque en ese momento Adán y Eva ya eran como dioses, eran eternos, eran perfectos, eran hermosos, poseían la divina voluntad, ¿sí? Estaban llenos de amor, de gracia, de virtudes. Entonces cuando el demonio les dice eso, seréis como dioses, en realidad les iba a robar el ser como Dios, les iba a robar esa semejanza con Dios, ¿sí? Como dice por ahí alguien, con una mano les ofrecía ese fruto prohibido y con la otra les estaba arrebatando a Dios, les estaba arrebatando el paraíso, les estaba arrebatando todo, la divina voluntad, por un fruto, que es lo que hace con nosotros siempre a través del pecado, ¿no? Nos muestra cualquier baratija, la baratija del placer o de cualquier cosa, y por el otro lado nos está robando la verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera alegría, nos está robando la vida por una nada. Es lo que siempre hace. Pero cuando el Señor promete, Él sí cumple, y Él es la verdad. Entonces si Él nos dice que se hizo hombre para hacernos como Dios, es porque es verdad, porque sí es algo realizable y posible. Precisamente a la luz de estos escritos es donde nosotros vemos que eso va a ser realidad, o sea, ya entendemos como por dónde es la cosa. O sea, es a la luz de estas verdades
que vamos ya viendo que esto es factible, ¿sí? Que es realizable, que el Señor ya lo está haciendo, que es una obra de Él, es una obra de Dios, porque por nosotros mismos no. Entonces, ¿qué pasó con el hombre? Sí, le comió el cuento al demonio, cayó en su trampa, y hoy en día toda la historia de eso quiere ser como Dios, pero sin Dios, o sea, por sus propios medios, o uniéndose al demonio, con el poder, con el dinero, con otras cosas. Entonces el hombre quiere ser como Dios, pero no solo sin Dios, sino muchas veces yéndose en contra de Dios, o sea, peleando contra Él, haciéndole la guerra a Dios. Entonces nosotros ya sabemos que sí, el Señor quiere que seamos uno con Él, hacernos Dios en Dios, pero que eso es imposible sin su gracia. Entonces veamos, ese hombre que juega hoy en día a ser Dios sin Dios, ¿en qué está, a qué va a parar? ¿En qué está? ¿En qué anda ese hombrecito? Pues engañado. Anda destruyendo, anda como un niñito jugando, ¿sí? Inventándose jugueticos nuevos, tratando de arremedar la creación de Dios. Y ahorita podemos ver eso, su máximo juguetico es la inteligencia artificial. Pero todo eso que él hace es como de reírse, ¿sí? Son como estupideces en comparación a las verdaderas obras de Dios, porque nada de eso tiene vida. Todo son cosas muertas y eso, como un robot. Todo es una cosa, un simulacro, una cosa ficticia, una mentira al fin y al cabo. Una mentira. ¿Sí? Es como el mejor artista que hiciera la escultura más impresionante, como le pasó a Miguel Ángel, que hacía esas esculturas en mármol perfectas, entre comillas perfectas, porque no tenían vida, entonces obviamente es algo imperfecto. Y decía eso, como que quería darles vida, ¿sí? Como que solo les faltara que hablar al Moisés. Creo que fue que Miguel Ángel le dijo a esa escultura de Moisés que habla, algo así, dice la historia. Pero está muerto, es una escultura muerta. Pero que ese hombre, por haber hecho esa escultura, entonces creyera que es un Dios. Sería un loco. Y eso es lo que le ha pasado a la humanidad. Está loca pensando que porque hace jugueticos de una y otra cosa y se inventa cuanto aparato se le ocurre, entonces ya es un Dios. ¿Un Dios de qué? Un Dios de muerte, es en lo que se está convirtiendo el ser humano. Entonces dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. También lo dice Santo Tomás de Aquino. Hiciera dioses a los hombres. Entonces, como vemos, no lo dice cualquier, o sea, no estamos hablando nada que se salga de la doctrina de la Iglesia. Entonces, esa santidad, que es a lo que vamos acá en este tema, esa santidad divina, no ya una santidad humana, es la que el Señor quiere y anhela para los hombres, para las almas hoy en día. Eso, hay muchas cosas en la vida, en la religión, en la doctrina de misterio, y eso es bueno, porque precisamente ahí podríamos nosotros pecar por soberbia cuando nosotros pretendemos, digamos, como entenderlo todo y conceptualizarlo todo y pasarlo todo como a nuestro lenguaje, o reducirlo todo a la capacidad de mi cabecita. Entonces puedo estar yo cayendo en eso. Entonces, como que un acto de humildad es yo creer en el misterio, así no lo entienda, creo que es donde vienen los dogmas de fe, que son verdades que deben ser creídas, así muchas de esas verdades no sean plenamente comprensibles por la razón humana, pero sin querer decir eso que sean cosas como ilógicas o irrealizables. O sea, hay muchas de esas verdades de fe que ya se han ido demostrando y que son también muy lógicas, desde la razón inspirada por el Espíritu Santo, no desde esa lógica humana y mundana, sino desde una razón que está inspirada por el Espíritu Santo. Y acuérdense que siempre la fe y la razón van de la mano, ¿sí? Y por eso la fe no contradice ni la ciencia ni la razón. Bueno, entonces nos dice aquí que la santidad de mi humanidad, dice Jesús en el volumen 12, que es de 27 de noviembre de 1917, dice: esta fue la santidad de mi humanidad en la tierra,
y por eso hizo todo y por todos, y sin la sombra del interés. Entonces, porque el Señor nos dice que hizo todo y por todos, eso es algo que vamos a ir comprendiendo cada vez más, es algo una verdad de las grandes que Él revela con la doctrina de la divina voluntad, y es ese estilo de santidad que es un vivir a nombre de la humanidad, a vivir a nombre de todos, ¿sí? A vivir a nombre de toda la humanidad. Entonces así vivía el Señor, por eso Él lo hizo todo y por todos. Y cuando Él dice hizo todo, no está exagerando, o sea, en verdad es así. Por eso Juan en el Evangelio hay una parte que dice, si se escribieran los libros, si se escribiera todo lo que el Señor hizo, o sea, cuando estuvo en la tierra, dice, no cabrían los libros en todo el mundo, en todo el planeta, o sea, no cabrían en el universo, algo así dice Él. Entonces eso pareciera exagerado, porque imagínense uno llenar toda la tierra de libros, pues sería una cantidad infinita de libros la que cabría. Pero es verdad, ¿por qué? Porque como el Señor actuaba en la divina voluntad, cuando se actúa en la divina voluntad los actos se multiplican al infinito, entonces cada acto es como un sol eterno. Ahí vamos a profundizar de estas cosas que les estoy hablando, se habla ya en los volúmenes más avanzados como después del 30, pero para que ustedes vayan como familiarizándose con este lenguaje de la divina voluntad, vayan interesándose cada vez más y vayan también entreviendo hasta dónde nos puede llevar el Señor y hasta dónde nos quiere llevar Él y con qué sublimidad, o sea, con qué fines tan sublimes Dios nos creó. Por eso se habla de una vida divina, es en realidad divina. Entonces, ¿qué pasa con esos actos que se hacen en la divina voluntad? Como entran en lo eterno, entran en Dios, y es como si Dios mismo los hace en el alma. Entonces ya no son actos hechos por mí, sino por Jesús en mí. Entonces son actos eternos, perfectos y divinos. Entonces cada acto de esos es un sol que fecunda muchas cosas, o sea, es como un sol de gracias que se convierte en muchas bendiciones, en mucha luz eternamente. Son cosas que, como la misma Luisa le decía a Jesús, cuesta creerlas, de lo sublimes y lo grandiosas que son. Pero ¿por qué son grandiosas? Porque es lo que Dios quiere, y eso es lo que estamos descubriendo, eso es lo que el Señor nos quiere dar a conocer, su querer. O sea, lo que el Señor quiere es como Él es, o sea, lo que Él quiere es inmenso. Y lo que Él quiere para mí, para ti, para el hombre, lo que siempre quiso, es inmenso, es grandioso, es maravilloso, es espectacular, es indescriptible. Entonces imagínense lo que Él quiere, que de mis actos, hasta de un paso, de un respiro, de un latido, se conviertan en soles eternos que entran en Dios y que fecundan cantidad de otros soles y de otras semillas para siempre, imagínense. Entonces por eso se puede decir eso, lo que el Señor hizo es un todo que no cabría si se escribiera. Porque ¿quién puede decir, y es un ejemplo que el mismo Jesús dice, quién podría decir cuántas semillas ha fecundado el sol en su carrera? Dice nadie, o sea, solo Dios. Son infinitas, o sea, cuántas plantas a lo largo de toda la historia han crecido gracias al sol, cuántos árboles, cuántas flores, cuántos hilos de hierba, cuántas espigas de trigo, son infinitas. Pues infinito es una forma de decir, ¿sí? Pero seguro que solo Dios puede saber la cifra, porque por ahí hay otro capítulo en que Él dice que Él sabe cuántas gotas de agua tiene el mar. O sea, son unos números que son de billones, que nosotros no los manejamos, pero Dios sí. Entonces sí, el infinito es una forma de decir que es muy difícil de contar, una cifra muy grande. Entonces eso, los actos del Señor y los actos que nosotros hacemos en Él se convierten en eso, en algo infinito que va a generar luz para siempre, y en el pasado, el presente y el futuro. Imagínense esa belleza, o sea, por eso este estilo de santidad divina explica el Señor también más adelante en otros capítulos, que es una santidad que no es solo para una época como las de los santos anteriores, sino que los santos que lleguen a vivir en la divina voluntad en estos últimos tiempos, su vida va a ser, digámoslo así, van a ser como soles que van a ayudar con sus méritos y su vida y todos sus actos
a la gente del pasado, del presente y del futuro. Imagínense eso. Mientras que otros santos podríamos decir que su vida irradió luz solo para la gente de su tiempo y de su entorno y para el futuro, porque sí, muchos santos han, con su doctrina, con las fundaciones que hicieron, con las, digamos, comunidades que fundaron, pues fueron luz también en el futuro, pero no en el pasado. Pero en la divina voluntad sí, o sea, los actos que se hacen y la vida que se vive puede convertirse en luz aún en el pasado. Entonces aquí el Señor nos va a decir algo muy importante, dice: el interés propio quita el sello de la santidad divina. Por esto jamás puede ser sol, a lo más por cuán bella sea puede ser una estrella. Por eso quiero la santidad del vivir en mi querer, en estos tiempos tan tristes. La generación tiene necesidad de estos soles que la calienten, la iluminen, la fecunden. Entonces miren, ahí para meditar. Esta santidad tan hermosa, tan sublime, tan importante, tan poderosa, podríamos decirlo, es precisamente para estos tiempos tan tristes. Por eso se habla de, como les decía la clase pasada, que el Señor dejó el mejor vino para el final. En estos tiempos tan tristes la generación tiene necesidad de estos soles. ¿Qué soles? Esas almas que iban en su voluntad, esas almas que tengan esta santidad divina. Tienen necesidad de estos soles que la calienten, la iluminen, la fecunden. El desinterés de estos ángeles terrestres, todo para bien de los demás, sin la sombra de interés propio, abrirá el camino en los corazones de todos para recibir mi gracia, Entonces miren a lo que el Señor nos quiere llamar, nos está llamando, nos ha llamado ya, nos ha elegido y nos quiere formar ahora, nos quiere preparar, ¿sí? O seguir preparando a los que ya llevan un proceso o llevamos un proceso, nos quiere seguir preparando para que lleguemos a ser eso, como ángeles terrestres. ¿Por qué ángeles terrestres? Porque esas almas que viven en la divina voluntad se mueven por lo mismo que se mueve el cielo. O sea, ¿por qué? Porque los anima la misma voluntad, las mismas intenciones de Dios, que son las que mueven a los ángeles, a todos los coros de los ángeles, a las virtudes, a los tronos, a la Santísima Virgen y a todos los santos. Entonces podríamos decir que es un soldado verdaderamente del ejército celestial en la tierra. Entonces se convierte en eso, en un ángel terrestre, porque empieza a vivir esa en función de Dios y de los demás. O sea, va muriendo a los propios intereses. Entonces miren qué distinto esto a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos han acostumbrado en una iglesia ya protestantizada, falsificada, digámoslo así, a lo que se mueven las sectas, que no es otra cosa que eso, el interés personal, el amor propio, ¿sí? Busco a Dios para que me dé más de lo de aquí. O sea, busco al Dios verdadero, oro al Dios verdadero para que me dé dioses falsos, para que me dé prosperidad, comodidad, me quite esta cruz, me sane, me haga el milagro que estoy necesitando, ayude a los que yo amo, en fin. Entonces todo eso no está del todo mal, pero sí es algo muy humano y muy imperfecto, y el Señor quiere que avancemos, que vayamos a algo más perfecto, ¿sí? Que vayamos más allá, que no nos quedemos siendo egoístas, que no nos quedemos siendo de esos que utilizan a Dios como un medio para conseguir otros fines. Entonces, en la medida en que haya almas así, son las que, como le dice aquí el Señor, abren el camino en los corazones. O sea, son las que van a preparar ese reino. Aquí nos habla sobre la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad es eso, el no cambiar, que Dios siempre es igual, siempre ha sido igual y siempre será igual, y que Él no cambia. En estas citas que nos pone acá, Isaías 14:27, Isaías 46:10, Malaquías 3:6, habla sobre eso, sobre la inmutabilidad de Dios y sobre que lo que Dios quiere lo hace, y nos da a entender en esas citas eso, que la mano de Dios es más fuerte que todo, o sea, que así se oponga al que sea, sus planes y su voluntad se hace. Entonces dice: hija mía, mi voluntad quiere ser libre en el alma, y por eso no quiere ceder ni un punto ni una coma de lo que el alma quiere, aunque fuera santo. Mire tan importante lo que dice ahí, meditémoslo para ir entendiendo. O sea, Él no quiere ceder,
a lo que yo quiero, o sea, quiere que yo vaya muriendo cada vez más a esa voluntad propia para darle libertad a la de Él. ¿Sí? Y por eso Él va llevando al alma en un proceso en que podríamos decir que cada vez se va volviendo más exigente, cada vez la va privando o le va pidiendo que le entregue todo cada vez más. O sea, el Señor es exigente, pero es suave, o sea, es puro amor. Entonces Él exige, pero no como exigiríamos nosotros o como exige a veces el demonio, el mundo, ¿sí? No se impone, ¿sí? Dios no nos pone impuestos, sino que Él nos hace invitaciones, sí nos da órdenes y nos manda, pero ustedes ven, ahí están los 10 mandamientos, pero ¿cuántas veces todo el mundo los violamos? Los 10 mandamientos, algunos, o varios, o todos. ¿Por qué? Porque aunque son mandatos de Dios, Él no nos obliga por la fuerza a que los cumplamos, a que los obedezcamos. Entonces ahí está, de eso vamos a hablar mucho, que es ese misterio de la voluntad humana, ¿no? Ese misterio de esa libertad que Él nos dio. Entonces Él dice, mi voluntad quiere ser libre en el alma. ¿Por qué dice eso? Porque en muchas almas Él no es libre. O sea, nosotros no lo dejamos a Dios ser Dios, como yo muchas veces lo repito, o sea, no le damos esa libertad a Él de que haga en mí lo que quiera. Muchas veces yo como que es como si le dijera, hasta aquí llegas tú, ¿sí? O te entrego estos aspectos de mi vida, pero estos otros no. Es como si a veces yo le atara las manos. O sea, muchas veces Él quiere verdaderamente hacer algo y yo no lo dejo. Y soy yo el que le ata las manos, el que... Y así lo tiene la humanidad, atado, encadenado, coronado de espinas todavía. Entonces esas almas que aprenden a vivir en la divina voluntad son las que como que lo dejan a Él, como extenderse, como ser feliz, ¿sí? Romper esas cadenas. Y lo empiezan a hacer, o sea, que Cristo Rey sea Rey, de verdad, no con la corona de espinas, sino ya con una corona de Rey. Y eso es lo más difícil que hay. Ese yo no ponerle obstáculos a Dios, o sea, dejar de ser yo el que manda en mí. Dejar de ser libre según a lo que estamos acostumbrados para ser libre con esa libertad, con esa libertad verdadera, al muy contrario de lo que nos han enseñado, consiste en yo someterme a Dios, obedecer a Dios, entregarle esa libertad a Él. Ahí empiezo a ser verdaderamente libre, porque Él sabe por dónde me lleva. O sea, Él es el que sabe dónde está mi felicidad, mi plenitud, mi santidad, mi gloria, mi todo. Él sí lo sabe bien. Es como si yo tuviera varios caminos para escoger, como en realidad es, y hay unos caminos que no me conducen al fin para el cual yo fui creado. Hay solo de todas esas opciones que hay, solo uno de esos caminos me lleva a Dios, me lleva al cielo, me lleva a la eternidad, como dice el Señor, ese camino angosto, ese camino por el que muy pocos entran, ¿sí? Pero yo pienso que yo soy, yéndome por el camino que a mí me dé la gana, estoy siendo libre, ¿sí? Estoy siendo verdaderamente libre. Pero resulta que cuando me voy por esos caminos por los que yo creo que soy verdaderamente libre, empiezo a encontrar una y otra cosa que me voy echando encima, como en el morral que llevo, y empiezo a encontrar enemigos, trampas, seducciones, etcétera, vicios, pecados, y así como pasa en la vida. Resulta esa persona que se va por ahí creyendo que porque se fue por ahí está ejerciendo su libertad, y resulta llenándose de esclavitudes, de infelicidad, de pecados, de miedos, de miserias, y no llega. Cambia el que dice, no, yo quiero entregarte esta libertad a ti. Por eso ustedes saben, si han hecho la consagración, que lo que Dios más nos pide y la Virgen es esa libertad, esa voluntad, ¿sí? Como si Dios nos dijera, ya yo tengo todo lo tuyo me pertenece, pero entrégame tu voluntad. Es algo que yo repito mucho, eso, ¿no? Todo es de Dios, pero ese algo que es mío, verdaderamente es mi voluntad, y por eso es lo que Él me pide. Él quiere que yo le entregue esa voluntad para que yo vaya por ese camino. Entonces, cuando ya yo voy por el camino que es
que es Dios mismo, que es Jesucristo, empiezo a ser verdaderamente libre y ya no tengo que estar decidiendo o como mirando otras opciones, porque ya encontré el camino. Entonces eso, como el que ya sabe para dónde va y va por el camino que es, ya va más en paz y se siente libre, o sea, puede disfrutar de ese camino, porque ya no tiene que estar con esa zozobra de uy, ¿por dónde será? Entonces eso, como que hay una parte en que hay una encrucijada, hay varios caminos, pero eso es solo una parte, un punto de la vida, digámoslo así, de ese camino en el que muchos van. Hay solo una parte en que está esa encrucijada, pero yo no me puedo quedar toda la vida ahí, ¿sí? Tengo que avanzar por alguno de los caminos. Entonces hay unos que lastimosamente la mayoría optan por el camino fácil del ancho y del mundo, que tiene aparentemente muchos caminos, y por eso lo que estoy diciendo, pierden ahí la verdadera libertad. Entonces aquí nos sigue diciendo el Señor, aunque fuera santo, en ella no quiere encontrar límites. O sea, entonces Él no quiere que nosotros le demos vida a nuestra libertad, aún en cosas santas. Él dice, en ella no quiere encontrar límites, quiere extender su dominio en todo. O sea, aquí el mismo Dios nos está hablando de su voluntad, dice mi voluntad. Quiere extender su dominio en todo. Quiere que lo que quiere y hace mi voluntad, lo debe querer y hacer el alma. Por eso, hace sentir todo el peso de su inmutabilidad para volverla inmutable, de modo que no debe estar sujeta a mudarse, porque ve sufrir a las criaturas, o porque las ve privadas de un bien temporal, o porque lo quiere dar. Esto sería salir de su inmutabilidad. Esta es santidad humana. La santidad de mi voluntad es santidad divina, y no admite estas debilidades. Si mi voluntad estuviese sujeta a esto, nuestra justicia debería estar sin vida en nuestro Ser Supremo, lo que no puede ser. Entonces, si como se trata de un camino que nos va asemejando a Dios, Él poco a poco, sabiamente, como solo Él lo puede hacer, nos va participando algo de sus atributos divinos, y uno de esos es la inmutabilidad. Entonces imaginémonos, meditemos cómo sería mi vida, cómo sería nuestra vida si yo siempre quisiera lo que Él quiere, lo que Dios quiere. Si yo de verdad, de corazón, quiero lo que Él quiere, como dice por ahí una oración, quiero lo que tú quieres, quiero como lo quieras, quiero cuanto lo quieras. Que pudiera también yo decirle al Señor, lo que tú quieres lo quiero yo, y lo que tú no quieres tampoco lo quiero yo. Pero si nosotros somos sinceros, eso hay muchas veces queremos cosas que Él no quiere. Queremos mundo, queremos pecado, queremos comodidad, queremos darle gusto a la carnecita, al yo, al egoísmo, en fin. Queremos más de acá, más de lo que nos está ofreciendo este mundo, ¿sí? Entonces díganme ustedes, ¿quién de nosotros realmente quiere la cruz, quiere sufrir por Jesús? Con tal de salvar al menos un alma, quiero yo sufrir lo que sea. A ese punto, Él quiere llevarnos Él, de amarlo tanto, que yo pueda llegar a decirle como le decía a Luisa, tú ya has sufrido demasiado, déjame sufrir en tu lugar, le decía a Luisa a Jesús. Pero sí, yo creo, o por lo menos en mi caso, lejos de eso, lejos estamos. Por eso es tan importante esta formación, estas charlas, estos temas, estas reuniones, para que a fuerza de verdades divinas Él me vaya convenciendo, me vaya preparando, me vaya conquistando, me vaya embelleciendo, me vaya mostrando dónde está la verdadera felicidad, que no está en no sufrir, que no está en no tener cruz, ¿sí? Como el mundo nos hace creer que la felicidad es algo totalmente equivocado, porque nos hace creer que la felicidad es, digamos, totalmente desde un punto de vista material, corporal, como si el hombre fuera una bestiecita, un animalito, o peor que un animalito, que solo necesita cositas de aquí abajo para ser feliz. Resulta que no, nosotros fuimos creados para Dios. Por eso uno puede tenerle, por eso lo que le pasa a la gente en el mundo, ¿no? Ya tengo lo que pensé que me iba a hacer feliz, y no, sigo con el mismo vacío, quiero más. Si voy a tal país y conozco tal lugar, ya voy a ser feliz. Estuvo allá, disfrutó un ratico
y después fue más aburrido porque volvió a su casa, a su cotidianidad, y le quedó la nostalgia y la melancolía de ese maravilloso lugar en el que quisiera quedarse a vivir, pero resulta que cuando estaba allá tampoco se sentía plenamente feliz, etcétera, etcétera. Y eso pasa con todo, con el amor humano, con el sexo, con las drogas, con el alcohol, con todos los ídolos que puede ofrecer este mundo, el dinero, etcétera. En el volumen 22, septiembre 4 de 1927. Hija mía, el más pequeño movimiento, incluso el más pequeño respiro hecho en mi divina voluntad, es todo de Dios. Y siendo suyo, en Él encuentra todo lo que es suyo. Entonces, miren, en la primera clase nos hablaba, miren, la santidad divina, como la santidad que yo quiero, esto, algo muy grande, pero lo quieres, entonces mira el precio. Entonces aquí ya nos está hablando de eso, ¿sí? Nos está hablando ahí que yo quiero ser libre en ti, y para eso tienes que ir muriendo a tu voluntad humana. Y aquí nos está hablando de qué podríamos más obtener si vivimos en esa santidad divina. Dice que hasta mi más pequeño respiro es todo de Dios, o sea, es Dios el que está respirando en el alma. Y siendo suyo, en Él encuentra todo lo que es suyo. Encuentra la santidad divina, en el acto hecho en mi fiat divino, encuentra su luz, encuentra su bondad, su amor, su potencia. En aquel acto no falta nada de lo que a Dios pertenece. Por eso se pueden llamar actos divinos, porque son los más bellos, los más santos y los más agradables. Y ante estos actos todos los otros actos, por cuan buenos sean, pierden su valor, su gusto y jamás me pueden agradar. Entonces por eso aquí el Señor nos está hablando de eso, de santidad divina. Porque ya, por eso es muy importante que yo comprenda eso, hacer el contraste entre esa santidad humana y divina, y comprender por qué en estos tiempos es como si Dios ya no estuviera dando gracia para otros tipos de santidad. ¿Por qué? Porque ya no son las que Él quiere. Él tiene su pedagogía, su proceso con la humanidad y con la iglesia. Y uno se da cuenta, o sea, hoy en día es muy difícil que haya un santo del estilo, por ejemplo, de San Francisco de Asís, verdaderamente pobre, que es lo único que poseía aquí, y por propia voluntad, porque ustedes conocen la historia de él, que él era hijo de un rico y por Dios llegó al punto de que lo único que él poseía, materialmente hablando, era una sotana vieja y roída, no tenía ni siquiera un libro. Esa sotana y un crucifijo era lo que él tenía. Y cuando sus frailes empezaban a tener que libritos y cosas, ya él decía que eso ya iba en contra de la regla de ellos, o sea, ellos no podían poseer absolutamente nada, o sea, eran supremamente pobres, de esa pobreza actual, pero pues muy ricos en Dios, muy ricos por dentro. Pero uno donde ve santos así, por ahí hay unos franciscanos renovados o algún frailecito, algún ermitaño, pero no así, o sea, y son muy escasos. Y tendrán hasta su televisor y su camita y sus cositas y sus libros, o sea, pero así como Francisco, o un santo de la penitencia como San Pedro de Alcántara, no los hay. O ese misticismo de Santa Teresa, en fin. Y él tuvo su pedagogía perfecta, la ha tenido. Por ejemplo, estaba escuchando la historia de un alma y uno eso, de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella empieza a abrir ese reino de la divina voluntad. ¿Por qué? Porque la infancia espiritual, todo lo que Dios enseña a través de ella, es eso, es como una preparación para vivir en la divina voluntad. Hay que pasar por ahí, por alimentar más la confianza, la intimidad con el Señor, saber que Él todo me lo ve, de todo tiene cuenta, hasta de un suspiro que yo le ofrezca. Es un empezarlo a conocer de verdad, ¿sí? Ponerme como un bebé en sus brazos y dejar que Él me muestre en todo su amor, ¿sí? Abandonarme en Él, y amarlo en todo lo que hago. Todo eso enseña Santa Teresita y muchas cosas más. Y vemos que es eso, es un empezar a entrar en todo esto de la divina voluntad. Pero ¿por qué estoy diciendo eso? Él como que ya no está dando esas gracias, pero ¿qué gracias sí está dando ahora? Eso, más vida interior, por eso se están difundiendo estos libros. Mucha gente que ama verdaderamente al Señor y que Él quiere llevar a algo más perfecto, está ya el Señor dándole a descubrir todo esto, y uno ve, es lo que Él está diciendo acá.
O sea, ya otras cosas no le pueden agradar en comparación a esto, en comparación a un alma que vive en su voluntad. Llega a ser mi cielo en la criatura, dice. Hay una parte en que el Señor dice, un capítulo, dice, el alma que vive en mi voluntad es mi paraíso en la tierra, y yo soy su paraíso en la tierra. Esa sola frase daría para hablar muchas cosas. Ahí vamos a ir poco a poco descubriendo qué es lo que eso significa, qué es lo que realmente significa eso. O sea, que mi alma llegue a ser un paraíso para Jesús, y que el alma, aún viviendo en la tierra, como posee a Jesús, vive con él, dentro de él, Jesús es su paraíso. Entonces comienza a vivir el cielo desde acá, como vivía la Santísima Virgen, que el Señor dice, y ella misma lo cuenta en su libro de la Virgen María, en el reino de la divina voluntad, dice que ella vivía más de cielo que de tierra. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Hija mía, escucha cómo todo el cielo hace eco a tu petición, y repiten entre ellos los ángeles, los santos, la soberana reina. Esto es, para los que no lo saben, esto es en latín parte del Padre Nuestro. Cuando dice el Adveniat es venga, venga a nosotros tu reino, hágase, el fiat voluntas tua es hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Que estas dos peticiones, el venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, deberían constituirse en nuestra vida. O sea, todos mis actos debería ser un repetir esto. ¿Sí? Que en cada respiro yo le esté diciendo al Señor, hágase tu voluntad. O como si yo le dijera, ven Señor Jesús, ven en cada paso, en cada respiro, en cada latido. Venga a tu reino. En esa pedagogía divina también han habido grandes santos como San Luis María de Martínez, de México, y el padre Mateo Crowley Bowie. Ellos, su vida era esto, o sea, eran apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús, y estaban fijos en esto, en pedir que viniera su reino a la tierra. Como ellos lo llaman, el reinado social de Jesús, que es como lo que se habla del milenio de paz en la tierra, ¿no? Que hay que saberlo entender, porque sobre eso hay varias equivocaciones o malas interpretaciones. A la luz de los escritos de Luisa se comprende más en qué va a consistir ese milenio de paz en la tierra, o ese reinado social del corazón de Jesús, que es el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y ese como el séptimo día, cuando el Señor ya pueda venir a descansar en la tierra. ¿Sí? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Entonces sí, miren lo que le dice aquí al Señor a Luisa, y en otros capítulos él explica por qué él quiso instituir, porque él mismo enseñó el Padre Nuestro, con qué fin verdaderamente lo hizo. Escucha cómo todo el cielo hace eco a tu petición, y repiten entre ellos los ángeles, los santos, la soberana reina. Entonces miren la diferencia cuando se ora en la divina voluntad, como se está unido a todo el cielo, a esas intenciones de todo el cielo, a esa misma voluntad que mueve a todo el cielo. Entonces es como si todos hicieran eco a mi oración, y como es súplica de cielo, es el reino que a todos interesa, se sienten todos en deber de pedir lo que quieres tú. Sienten en ellos la misma fuerza de la potencia de mi voluntad divina, por la cual todos son animados y repiten: la voluntad del cielo sea una con la de la tierra. Oh, cómo es bello, cómo resuena armonioso cuando un eco de la tierra inviste todo el cielo y forma un solo eco, una sola voluntad, una sola súplica. Cómo es bello cuando el eco de la tierra inviste todo el cielo y forma un solo eco, una sola voluntad, una sola súplica. Entonces ustedes se preguntarán, si llevamos tanto tiempo rezando el Padre Nuestro, han habido tantos santos, está lo de la divina voluntad, ahora ¿por qué no viene ese reino en su plenitud? ¿O por qué pareciera que acá afuera el que está reinando es el mal, el demonio, la muerte, el pecado? Porque eso lo vamos a ir entendiendo también en el proceso.
si Dios nos lo permite y si nos da la voluntad y la perseverancia, a pesar de los obstáculos, ¿no? Y de la falta de interés de la gente. Él explica eso, o sea, para que venga el reino en su plenitud tiene que sumarse, digámoslo así, una cantidad de actos que Él en su providencia y en su sabiduría infinita, Él es como si Dios tuviera una cifra exacta de actos para dar su reino, que es lo mismo que pasó en la redención. ¿Sí? Estoy repitiendo esto porque hay personas aquí nuevas, seguramente también aquí en el canal hay personas nuevas, pero otros que ya me llevan escuchando hace años, ya me lo han escuchado varias veces. Es muy importante, seguramente no está de más repetirlo para que se me vaya quedando, o en ese repetir alguien lo entiende mejor, con más profundidad que lo que lo había entendido en otra ocasión. Él explica que para él venir la primera vez, o sea en la redención, cuando se encarnó en el seno de la Santísima Virgen, él necesitaba que hubiese un número de actos para poder él encarnarse, como si ya fuera justo que lo hiciera, porque en Dios todo es con peso, número y medida, con perfección y con justicia. Entonces es como si Dios no pudiese dar algo si todavía no es justo que lo haga. Y para que sea justo, las criaturas tienen que poner una parte, que es algo, podríamos decirlo, simbólico. Es una pequeñísima parte en comparación a lo que Dios hace y da. Entonces, ¿qué pasó en la primera venida? Que todos los justos y profetas y los santos del Antiguo Testamento no habían completado ese número de actos que hacía falta para que ya fuera justo que el Verbo se encarnara. Pero la Santísima Virgen, como vivió en la divina voluntad, ella en solo 15 años hizo más que lo que hicieron todos los santos del Antiguo Testamento ante Dios. Entonces ella apresuró la hora. Entonces no solo fue la que, o sea, digna y elegida por Dios y preparada por Él para ser su madre, sino que fue la que preparó esa venida, o sea, la anticipó. Y ella sin saber que iba a ser la madre del Hijo de Dios. Por eso es importante que lean ese libro. No sé si alguna de las que están aquí escuchándome lo ha leído o lo conoce, o por lo menos lo ha escuchado nombrar, el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Es un tesoro, o sea, lo que es ese libro y el libro de las horas de la pasión son como las dos columnas de todo ese edificio de la divina voluntad. Son los dos libros básicos que ojalá los consigan, los empiecen a leer, a meditar. El de las horas de la pasión me imagino que sí lo tienen y lo han hecho, ¿no? Las horas de la pasión, sí. Entonces, si esos son dos libros de oración, de meditación, no es como un libro que se leyó una vez en la vida y ya, sino que son libros de tenerlos ahí, de constante oración con ellos, toda la vida. ¿Sí? Por ejemplo, a las horas de la pasión yo le he dado ya innumerables veces la vuelta, todas las 24 horas, lo mismo el libro de la Virgen María lo he leído por ahí unas 7 veces, porque son de oración, de meditarlos, son vida divina. Más adelante vamos a hablar de esos dos libros, pero aquí de lo que estábamos hablando es eso, o sea, todo lo que el alma haga, esos actos deben convertirse en un continuo venga tu reino, adveniat regnum tuum. Porque puede ser eso posible por la intención, o sea, si yo quiero, la divina voluntad actúa, el fiat divino actúa, ¿sí? También les recomiendo ver los videos de mi canal, los que no lo saben, donde subo estos videos, el nuevo se llama Misioneros de la Divina Voluntad, Misioneros de la Divina Voluntad, para que se vayan como desatrasando, ¿sí? Viendo ahí los temas que hay, las charlas que hay ahí, pueden irlas comprendiendo. Entonces, como decíamos, el venga a nosotros tu reino debe convertirse en eso, porque lo que les estaba diciendo es que eso es posible, que yo convierta mis actos en esa continua plegaria solo con la intención, con quererlo, no tengo que estarlo diciendo, ¿sí? Entonces es como si todo eso sucede en el alma. A la medida que vayamos penetrando en estos conocimientos y familiarizándonos con el lenguaje de Jesús, nos va a ser más fácil hacer esos actos divinos o permitir que Jesús los haga en nosotros, ¿sí?
Es como todo en la vida, es una escuela. Entonces al principio a mí me cuesta, hago esfuerzos, no entiendo, o hago mal, o lo hago a raticos, pero a la medida que uno va estudiando y familiarizándose con lo que quiere aprender, pues ya después hace las cosas con total facilidad. Como el ejemplo que les he puesto del carro, y cuando les hablaba de aprender a conducir, y cuando les hablaba de esas etapas del aprendizaje, ¿no? La primera etapa, cuando uno como que le cuesta y no quiere, la primera etapa es cuando uno no sabe que no sabe y no le importa. La segunda es cuando uno empieza como a estrellarse contra su propia debilidad y contra el muro de su propia ignorancia. La tercera etapa, estoy resumiendo, ¿no? Para los que ya han escuchado, no repetir todo lo mismo. La tercera etapa es cuando ya la persona empieza a aprender y a manejar lo que está aprendiendo, y ya se familiariza con eso y disfruta de eso y empieza a ser consciente de que está aprendiendo, o sea, ya empieza a saber que sabe, y por lo tanto empieza como a gozar de los frutos del esfuerzo de la segunda etapa, que es la más dura, ¿sí? Y en la que más puede uno demorarse, que es ese aprender. O sea, el aprender, aunque cueste, aunque me dé pereza, aunque no entienda al comienzo, pero insisto, esa segunda etapa solo se supera con la constancia, con la disciplina. Si yo no persevero y no soy constante, me quedo en la primera etapa, o sea, me quedo sin saber, me quedo sin aprender eso. Por ejemplo, voy a aprender un idioma nuevo. Al comienzo, primero, pues no lo tenía, no lo manejaba y vivía sin eso, como si no fuera una necesidad. Entonces muchos viven así, viven sin Dios, viven sin su voluntad, viven sin conocer esto, son personas de oración, son sacerdotes, etcétera, viven sin conocer la divina voluntad y no les importa, y viven bien así, bien, pero no esta vida divina que Él nos quiere dar con este regalo. La segunda etapa sería empezar a conocer, pero me cuesta trabajo, como que no entiendo, tengo que hacer muchos esfuerzos, pero tengo que leer los libros y hacerlo en oración y meditar y pedirle a Dios la gracia, orar mucho, pasar por muchas pruebas, por cosas, por tentaciones, por luchas, etc. O sea, es como pasar por un desierto para llegar al oasis. Como dice, pasar por la noche para llegar al día. No hay otro camino para llegar al día que la noche. O pasar por una tempestad para que venga la calma. Entonces sí, estoy aprendiendo ese idioma nuevo, y si me esfuerzo y soy constante, soy perseverante, cuando ya lo empiezo a manejar, lo disfruto. Y ya la cuarta etapa es cuando ya uno lo sabe y lo maneja también, que ya lo hace inconscientemente, ya es como parte de su naturaleza, de su vida. Entonces al principio le tocaba aprenderse cada palabrita, memorizar, no sé qué, y ya la cuarta etapa es cuando ya la persona habla fluidamente ese idioma y lo maneja súper bien y disfruta de todo ese conocimiento. Entonces vemos que la etapa más larga viene a ser esa, la cuarta, o sea, ya cuando vive ahí. Entonces ojalá a nosotros nos pase esto con la divina voluntad, que al principio nos cuesta este lenguaje o no entendemos muchas cosas, pero ya después puedo vivir en ella de manera casi inconsciente, me fluye, y el Señor habla de eso en los libros, que se convierte en natural hacer esos actos divinos. Ya para mí es natural vivir amando a Jesús, por ejemplo, en todo momento, en todo lo que hago. O ya para mí es natural estar haciendo los giros, estar girando por las obras de Dios para darle ese te amo, esa correspondencia divina a nombre de todas las criaturas, ¿sí? O ya para mí es natural estar adorando a Jesús en todos los sagrarios y en todas las hostias consagradas donde Él ha estado, o sea, vivir en Jesús Eucaristía. Imagínense, vivir siendo un verdadero reparador, un verdadero amigo, un íntimo amigo de Jesús Eucaristía. Entonces yo es como si viviera difundido en todas las misas y en todas las hostias consagradas donde Él ha estado, está y estará, y se me vuelve natural para mí hacer todo eso, se me vuelve a mí natural y me fluye estar adorando, estar reparando, estar glorificando a Dios por toda la humanidad, y por lo tanto estar amando también a toda la humanidad, a todos los pecadores de todos los tiempos. Se me vuelve natural estar sacando almas del purgatorio, de la mano de Jesús, con todos mis actos, en fin. Es otra vida, es vivir la vida de Jesús y que Jesús viva la mía. Pero si yo no soy constante, olvídense que voy a llegar allá. Sí, si yo no me intereso de verdad en esto. Ese es el problema ahora, que con tanta información y tan poca formación, la gente se vuelve cada vez más superficial, más floja,
más perezosa, más desinteresada, más falta de compromiso de verdad con Dios y con sus planes. Y la verdad nos estamos tomando muy deportivamente nuestra vocación, nos estamos tomando muy deportivamente la vida misma. Y hablo por esta generación, ¿sí? Nos estamos tomando muy deportivamente el si me salvo o me condeno. No, yo como que si hago esto y lo otro, ya eso ya, yo soy buena persona, desde que yo no le haga daño a nadie, yo sé que me voy a salvar porque ya Jesús pagó por mí. Eso es una mentalidad protestante. Yo no puedo estar seguro de que me voy a salvar, porque hasta los santos más santos dudaban de si se iban a salvar hasta el final, ¿eh? O sea, es muy serio todo esto, hay que tomarnos más en serio a Dios, la santidad, el ayudar a salvar almas, el ser misioneros, es un deber que muy pocos lo quieren aceptar y reconocer. No, pensamos que vinimos acá de turismo y así estamos viviendo, y con tanta estupidez y tantos videitos y tantas pendejadas de las que vivimos saturados todo el tiempo, y noticias y videos y una y otra cosa, eso, cada vez más superficiales. No hay tiempo para esto, no hay tiempo para meditar. Mire, por ejemplo, acá, estas reuniones, muy poquitas personas asisten. ¿Por qué? Allá, en el mundo. No sé qué será más importante que esto. No sé qué podrá ser más importante. Porque yo voy a cumplir los deberes, pero es que estas reuniones ya son por la noche. Supone que ya se cumplieron los deberes, ya tuvimos tiempo suficiente para cumplir los deberes. Pero el primer deber no lo queremos cumplir. No, es que yo ya oré, yo ya fui a misa, pero es que es un deber hoy más que nunca la formación. Y es que el que no lo hace es el que pierde. El Señor no pierde, nosotros no los estamos perdiendo. O si Él también pierde, porque Él muchas veces eso, como que suspira y se lamenta diciendo: hay tantas vidas que podrían ser vidas divinas desperdiciadas, que si está perdiendo Él porque no lo estamos dejando convertirnos en ese gran santo que Él quiere transformar a cada uno de nosotros. No lo estamos dejando, entonces Él está perdiendo. Hija mía, lo más necesario para obtener un bien tan grande como es el reino de mi fiat divino es mover a Dios y hacerlo decidir dar mi voluntad divina reinante en medio de las criaturas. Cuando se mueve Dios, si decide, todo supera y vence aún a los mismos males. Y la otra cosa necesaria es que la criatura que lo busca y ruega a Dios el dar un bien tan grande, debe poseer en ella la vida del reino que pide para las otras criaturas. Quien lo posee conocerá la importancia y no omitirá sacrificios para conseguir a los demás el bien que posee. Conocerá los secretos, los caminos que debe tener. Se volverá inoportuno para vencer al mismo Dios. Ella será como sol que tiene restringido en sí toda la plenitud de su luz y no pudiendo contenerla en sí siente la necesidad de expandirla afuera para dar luz a todos y hacer bien a todos, para volverlos felices de su misma felicidad. Claro, entonces uno no puede dar lo que no tiene, por eso primero yo crecer, primero yo concentrarme en aprender, ¿sí? La primera misión es yo mismo, dejar que Dios me enseñe a mí para ya después yo ir a hacer algo por los demás. Pero para los que están nuevos o nuevas les repito eso, aquí no se trata de obras externas. En mi caso tengo esa vocación de ser misionero de la divina voluntad y de fundar esos misioneros de la divina voluntad y de hacer apostolado a través del arte, de muchas cosas, de dones que Dios me ha dado, ¿sí? De la música, de la pintura. Estoy escribiendo un libro también hace tiempo que lo paré porque precisamente tenía que superar cosas para poder, o sea, mejor dicho, me di cuenta que no era digno de algo tan sublime como ese libro en los terrenos que me estaba metiendo el Señor. Entonces como que lo paré un tiempo, pero muchas personas no tienen esa vocación de ser misioneros de obras externas, de hacer videos y todo esto. Aquí lo importante es eso, que tú aprendas a vivir en la divina voluntad, así solo te dediques a cumplir tus deberes de ama de casa, de esposa o de trabajador, de lo que Dios te tenga, ahí pero viviendo en su voluntad puedes cumplir la misión, ¿sí?
Por eso tengo que, como había dicho, hacer ese video explicando bien qué son los misioneros de la Divina Voluntad y de qué se trata esta misión de Familias de la Sagrada Familia, para dar a entender la importancia que tiene esto y cómo pertenecer a esto sin necesidad de hacer eso, como estoy diciendo, cosas externas sí, como fuera de lo ordinario, o cosas extraordinarias, ¿sí? ¿Qué es que nos está diciendo aquí el Señor? Volviendo al tema para terminar, para terminar ese punto. Él vino la primera vez porque ya se sumó en la Virgen, ayudó a completar ese número de actos que era necesario para que Él viniera. No es como que las criaturas tenemos que pagarle a Dios, por eso repito que es como algo simbólico, pero si no se da eso, Él no puede venir. Es como cuando Él multiplicó los panes y los peces, ¿no? Si el hombre no hubiera puesto los 5 panes y los 2 peces, el Señor no hubiera podido hacer la multiplicación. Era una miseria, era casi nada, pero necesitaba eso. Entonces lo mismo para el reino de la Divina Voluntad, Él necesita que nosotros le ayudemos a sumar ese número de actos para que pueda dar su reino en la tierra. Sí, no sé si me está haciendo...